Bienvenidos a los YouTube videntes del Ventilador y a los visitantes del portal Los Irreverentes. Hoy es 19 de junio del 2018, es decir, 2 días después de las elecciones presidenciales de Colombia para el año 18-22, periodo. Ganó el candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Y les quiero, la política no es una cosa aleatoria como podría ser el fútbol, por ejemplo, en cierto sentido, o como podría ser el ciclismo, en cierto sentido. Uno puede prever quién va a ganar el Tour de Francia y puede prever quién va a ganar el Campeonato Mundial de Fútbol. Uno puede prever quién va a ser el presidente de un país y con varios años de anticipación. No estoy hablando de décadas, porque pues habría hechos milagrosos, pero sí años de anticipación. Y nosotros, bueno, no hablemos en el plural majestático, hablemos yo. Había dicho en medios de comunicación, en escritos y en múltiples intervenciones públicas que el Centro Democrático, el uribismo, regresaba al poder. Y que regresaba al poder porque tenía candidato. Y que el candidato era Iván Duque. Hombre, pero ¿cómo va a ser presidente un hombre a quien nadie conoce? Pues porque lo van a conocer, porque uno sí lo conoce y porque además sabe que hay internamente. Primero, a nivel macro, llamémoslo, grandes corrientes. A mí me daba risa cuando veía esas encuestas entre 30 candidatos. Y entonces nuestro candidato, Iván Duque, aparecía con el 1%. Si uno sumaba los que estaban en la misma corriente, la cosa cambiaba. Entonces yo les decía a los encuestadores, hombre, hagan una medición de corrientes, el uribismo o el no en el plebiscito. El santismo o el gobierno, la unidad nacional, la izquierda alrededor de las FARC, esas corrientes son las que se van a expresar en la campaña y mídalas, pero no mida 32 candidatos, porque de la corriente de la extrema izquierda va desde Petro, el Timochenko ese que se salió, se retiró de la carrera, o el menos peligroso o el menos exacerbado, el señor Fajardo. Mídalos como una sola corriente. Mida otra corriente, dijéramos, de gente del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, de Cambio Radical, que van a acompañar a Santos. Por ejemplo, al señor Vargas Lleras, acompáñelo ahí con Pinzón, etc. Y mida a los candidatos de Uribe, como dijo algún encuestado que terminó dando la clave. Solamente Guarumo, una empresa nueva de estadística y de lo que llamamos demoscopia, hizo esa experiencia y obviamente se sobró, porque muy tempranamente le dijo a los colombianos, aquí hay una corriente que puede ser ganadora, que es la corriente identificada con Uribe o con el no en el plebiscito. Y le va a ganar a la corriente del gobierno que está alrededor de Vargas y le va a ganar a la extrema izquierda que van desde Fajardo hasta el señor Timochenko. Primer éxito. Segundo éxito, nosotros podíamos confiar en el triunfo del candidato de las corrientes del no. Recordemos que el no en el plebiscito lo dirigió Uribe, y su vocero y coordinador y principal publicista fue Iván Duque. Entonces, en esa corriente, el estratega les dio sopa y seco a los estrategas de Santos y Vargas Lleras y a los estrategas de la izquierda, de Petro, de Fajardo y de Timochenko. ¿Cómo les parece que el presidente Uribe, jefe natural y fundador del Partido Centro Democrático, jefe de las mayorías en el Congreso, más bien de la oposición en el Congreso, porque él es senador, decidió el día de la convención del Partido Centro Democrático abrir una consulta interna. Una consulta interna. Todo el mundo, presidente, usted escójalo, señálelo usted, la gente está diciendo, no nos pongamos a desgastarnos, no nos pongamos a perder tiempo.
Al contrario, lo que hizo el presidente fue dar una muestra de maestría, suena cacofónico, una muestra de maestría política como estratega. Dijo, vamos a consulta, y atrajo, casi que forzada, por ejemplo, a Paloma Valencia a esa consulta. Paloma estaba había recién tenido la niñita, a Amapola. Obviamente vino un candidato natural o precandidato natural, Carlos Holmes, que había sido nuestro candidato a la vicepresidencia y había intentado la nominación en el 14. Vino también María del Rosario Guerra, que en cierta forma reemplazaba al grupo mayoritario en ese momento en el Centro Democrático de Óscar Iván Zuluaga, quien no se podía presentar por el tema Odebrecht. Él creía que por ahora. Ahí van tres. Estaba también el señor Nieto, que representaba unas corrientes de una expresión del Centro Democrático, más bien del Partido Conservador, con deseos de ingresar a esa lid, o a la lisa, como se diría. Y también estuvo, ahí van cuatro, son obviamente Iván Duque. Y comienza un largo proceso de presentación de los 5 precandidatos. Y digamos, el secreto de ese proceso de 65 foros en 65 ciudades fue el siguiente. Ese proceso fue una especie de preparación de líderes políticos hacia la carrera presidencial primero y hacia el liderazgo dentro del Centro Democrático segundo. Y entonces, obviamente, Iván se mostró, Iván Duque. Es decir, el presidente Uribe prácticamente fue tutoreando a su candidato. El que entró, Iván Duque, al primer foro, en capacidad intelectual, el mismo. En capacidad retórica, discursiva, dialéctica, el mismo. En capacidad de debate y de confrontación, el mismo. Pero ganó muchísimo en capacidad de entender al liderazgo interno del partido. Y que el partido lo conociera a él y lo entendiera a él, porque había una corriente dura, subterránea, subacuática, malévola, intentando presentar a Duque como si fuese poco menos que un socialista, o como un enemigo en potencia latente del presidente Uribe, o como un peligro, como una especie de quinta columna dentro del Centro Democrático. Entonces todo eso se fue rompiendo con el contacto directo de Iván Duque con la base popular del Centro Democrático y del uribismo ampliado, porque es que el uribismo no es solamente el Centro Democrático, eso fue extraordinario. El proceso, que fue largo, desgastante, hay que decir que qué capacidad y qué energía la de Iván Duque, porque ese fue un proceso muy fuerte, y la de Paloma y la de todos los candidatos. Y en ese proceso entonces sale coronado como candidato oficial del Centro Democrático Iván Duque, en un proceso interesante además, creativo, imaginativo, con un sistema de estudio demoscópico, es decir, encuestas combinadas con estudio también de la situación interna del partido. Un maravilloso experimento y dado por el presidente Uribe, coordinado por él directamente. Asistió a todos los foros, yo inclusive intenté hacerlo, casi a todos fui y pude observar y constatar que el partido se estaba consolidando casi que de una manera impensada, imprevista, impredecida, aparentemente no planeada, pero era planeada por el presidente Uribe. Sopa y seco les dio a sus contradictores. Mientras tanto, estos del grupo santista, con Vargas y otros, y el grupo de extrema izquierda, calladitos, quietos, pensando que nosotros no nos estábamos moviendo. Vino luego entonces el triunfo de Duque en la consulta interna y la gente pensó, listo, comenzó la carrera presidencial. No, señor. Inmediatamente el presidente Uribe le dijo a nuestro candidato, a Duque, entramos en consulta interna, coordinada por el presidente Uribe,
con la presencia del candidato en ese momento del presidente Pastrana, la candidata, la doctora Marta Lucía Ramírez, y un candidato también de los sectores conservadores, de lo que llaman una nueva derecha, que sería el doctor Alejandro Ordóñez, 3 candidatos. Hubo cierto zaperoco, un tire y jale, el doctor Pastrana no, que solamente una consulta entre Marta Lucía e Iván pensaba que él lograría, entonces que Marta Lucía era mucho más conocida y que era más dispuesta por más experiencia, ya venía de otra candidatura presidencial y Uribe dijo, van los 3. Y él formuló la metodología. Mientras tanto, muchos, yo inclusive, escéptico, ¿para qué una consulta? Si ya tenemos candidato oficial, vamos para adelante. No, señor. Qué éxito. Fue una estrategia extraordinaria porque le permitió al gran candidato que era Duque, conocida sus valores, sus cualidades por Uribe, él no estaba arriesgando realmente mucho. Obviamente era incierto el resultado porque era una consulta con votación popular y con nada menos que un procedimiento hecho por la registraduría, pero no arriesgaba porque sabía con quién estaba tratando, de quién se trataba Duque, y fue un resultado que yo llamo esplendoroso. Ganó sobradamente desde el punto de vista de votación, pero ganó muchísimo reconocimiento. El primer procedimiento fue de formación de su candidato y de una imbricación entre la base del partido y el candidato. Y el segundo proceso fue ya ese mismo, pero entre el candidato del Centro Democrático, el candidato del uribismo, con el pueblo colombiano, y particularmente con el pueblo que atendía el llamado de las fuerzas que estuvimos en el no del plebiscito. Extraordinario resultado. Y comienza entonces la campaña. Y la primera vuelta fue guiada ya por el propio candidato Duque, ya muy maduro, ya con mucha experiencia, venía de 2 grandes procesos democráticos, con mucha calidad, y se sobró. Se sobró sobre todo en un momento estelar, el debate de Barranquilla, en donde mostró que era muy superior intelectualmente desde el punto de vista de la, llamémoslo, ¿sabe cómo? Como de la personalidad, dijéramos, del carácter y de la capacidad de confrontarse con los demás, manteniendo esa paciencia, la dignidad, la capacidad persuasiva, la ironía incluso, y por lo tanto ganó en la primera vuelta. La segunda ya fue un proceso, dijéramos, casi que más rutinario. Las fuerzas estaban ya muy bien alineadas y delimitadas. Era muy fácil predecir que se iba a ganar, y por detrás, y voy a resaltar, un gran gerente, Luigi Echeverri, un hombre probo, mantuvo siempre la línea, no se violará en un solo peso el tope de financiación, no se repetirá ninguno de los desastres de las campañas del señor Santos, porque nosotros estuvimos en la primera campaña de Santos, ahora sabemos que desbordó los topes, hizo toda clase de barbaridades. En la segunda campaña, tropelías, se ve evidentemente que tenían el designio, la condición, la capacidad moral, y yo creo que lo hicieron, de cometer fraude. En fin, que un ejemplo de pulcritud, honradez, como una especie de repetición y reproducción de lo que fueron las campañas del presidente Uribe, unas campañas ejemplares, las del presidente Uribe, gerenciadas por Fabio Echeverri, y las del presidente Duque, o la del presidente Duque, porque ya no hay reelección, por Luigi, su hijo, el hijo de Fabio. Y también el papel, también estelar por lo demás, de una mujer en la conducción del tema político. Cero componendas con el clientelismo, cero mermelada, cero gasto público como prebenda
y como un derecho propio de los actores de la política. Me refiero a Alicia Arango, una maravilla de equipo, el presidente Uribe, el candidato del Centro Democrático y luego de la coalición, Iván Duque, su gerente de campaña, Luigi Echeverry, su directora política, la doctora Alicia Arango, y toda la bancada, a quien felicito, toda la bancada del Centro Democrático, posteriormente mucha bancada de los partidos que consideraron en la segunda vuelta que era casi que una obligación moral salvar a Colombia del peligro del zarpazo del socialismo del siglo XXI y que lo hicieron con gran, no solamente probidad, sino éxito, con un resultado extraordinario que pasará a la historia. Ojalá se escriba mucho sobre esta experiencia porque consolida unos procedimientos de buenas prácticas políticas exitosas y contrarias a todos los vicios propios de la antigua política, las de la extrema izquierda, que utilizan el engaño, que utilizan el insulto, que utilizan incluso la fuerza, el ataque, la agresión, y las de la corrupción santista que compran elecciones. Muchas gracias a todos los YouTube videntes del Ventilador y a los visitantes del portal Los Irreverentes.